Buenas amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante o de un problema médico bastante frecuente, la diabetes. Sabemos muy bien que existe, desde el punto de vista científico, una estrecha relación entre la diabetes y la salud mental. Imagínense que recientemente les hayan diagnosticado de diabetes, va a tener que cambiar su estilo de vida, van a tener que hacer esos controles frecuentemente, va a haber alimentos que van a poder ingerir, alimentos que no van a poder ingerir, es decir, se produce un cambio significativo en nuestro estilo de vida. Y muchas veces en ese contexto aparece el miedo, la incertidumbre, no sé bien qué es lo que está pasando. Y por ese motivo hemos invitado en esta oportunidad a la doctora Rosana Podestá Ampuero. Ella es médica endocrinólogo, experta en temas de diabetes, ¿no? Con quien también he tenido la oportunidad de trabajar y formarnos en la residencia médica en el hospital. Hola Rosana, gracias por participar. Gracias, Jeff. Gracias por la invitación a este espacio. Hablemos un poquito entonces de diabetes en salud mental. Gracias, Rosana. Eh, Como les comentaba, amigos, al inicio, una de las principales dificultades entonces es que muchas veces la población no sabe bien qué cosa es la diabetes, ¿no? Y partamos del hecho también que, pues tú lo debes saber mejor que yo, Rosana, porque tratas directamente con los pacientes, vienen ya con ideas, buscan en internet, la vecina me dijo que es esto, el vecino me dijo que es aquello. ¿En qué consiste la diabetes? ¿Qué cosa es la diabetes, Rosana, de manera sencilla? Bueno, es importante que el paciente sepa que la diabetes es una enfermedad crónica. Entonces es una enfermedad endocrinológica que se presenta de forma crónica y va a dar un resultado, como resultado va a dar que la glucosa se eleve en la sangre, o sea, el azúcar va a estar elevado en la sangre, ¿no? Y esto, bueno, debido a algunos mecanismos en los cuales no va a haber una utilización adecuada de la insulina y va a traducir en una elevación del azúcar en el organismo, ¿no? El azúcar se eleva. Esa es Sí. una de las principales características de la diabetes. ¿Y existen tipos de diabetes, Rosana? Sí, bueno, en manera así general, como para entenderlo bien, hay que dividirlo primero en diabetes tipo 1, que es la presentación más que todo en la infancia y es una diabetes de tipo autoinmune. Luego tenemos la tipo 2, que es la más común, la que todos conocemos y la cual vamos a empezar a hablar hoy día. Y la diabetes gestacional, que es la que se presenta en personas gestantes en el segundo o tercer trimestre y que no hayan tenido, es importante saber que no hayan tenido previamente un antecedente de diabetes. Y bueno, ya de ahí está la agrupación de otras causas que ya se asocia a otras patologías, ¿no? Es muy importante saber bien esta definición, Rosana, porque, como te comentaba al inicio, pues muchos pacientes confunden bien y evidentemente el tratamiento, la aproximación y el cuidado en cada uno de estos tipos de diabetes va a ser distinto. Pero hablemos ahora de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ¿no? O no Es es la tan, más frecuente. es la más frecuente. Es la más frecuente. La autoinmune es un tema hereditario principalmente. Es un tema autoinmune, a veces puede estar asociado a alguna parte genética, pero de todas maneras la presentación es muy distinta, entonces no la vamos a confundir. Y esta diabetes, la tan famosa diabetes mellitus tipo 2, tiene factores de riesgo. Hay factores que pueden favorecer la aparición de esta enfermedad. Exacto. Hay que indicar bastante cuáles son los factores de riesgo para siempre el paciente esté informado sobre esto, ¿no? Obviamente, lo primero va a ser asociado a obesidad y sobrepeso, ¿no? El sedentarismo va a ser muy importante, sobre todo también la edad a partir de los 35 años ya se considera un factor de riesgo, entonces ya hay que empezar a hacer el tamizaje y empezar a descartar en la A población. partir de los 35 años, Sí, aún así estés tú haciendo actividad física, hay que descartarlo. aún así estés en buena forma. Por eso en los chequeos preventivos sí se recomienda a partir de los 35 Mira, agregar la glucosa, ¿no? interesante dato. ¿Y qué más? ¿Qué otros factores de riesgo hay? Luego, bueno, personas que tienen hipertensión, personas que han tenido alteraciones con colesterol alto, el colesterol malo alto, el malo bajo también se asocia, triglicéridos altos, personas que han tenido ovario poliquístico, que han tenido resistencia a la insulina, antecedentes familiares, ¿no? Es bueno saber que entre el primer grado y segundo grado de la familia que tenga antecedente de diabetes también es un factor de riesgo. O en mujeres que hayan tenido diabetes gestacional,
es un factor de riesgo importante para posteriormente ya desarrollar una diabetes tipo 2 establecida, ¿no? Y cuando tú hablas de que se trata de una enfermedad crónica, ¿eso significa que requiere entonces constantemente ir a sus chequeos con el endocrinólogo? Exacto. No puede faltar el Exacto. paciente. No es algo que se va a curar. Algunas personas piensan que el tratamiento va a durar 1 o 3 meses y ahí se terminó, ahí se curó. No, es importante Que indicar es muy que es algo frecuente crónico. que me han dado mi tratamiento, se reguló mi glucosa y dejo de ir. Sí. No, Y se desaparece en 1 o 2 años porque se piensa que se puede curar, pero no es un tratamiento crónico. no se cura, pero sí se controla Se controla. adecuadamente, ¿no? Exacto. Y ¿cuáles son los principales síntomas de la diabetes? Porque muchas personas piensan que tengo mucha sed, puede ser la diabetes, o estoy mareado, puede ser la diabetes, el azúcar elevado. ¿Cuáles son los principales síntomas, Rosana, de la En diabetes? general, lo que es importante resaltar es que va a ser asintomático al principio. Entonces, muchas personas dicen, no puedo tener diabetes porque no tengo síntomas, me siento bien, no tengo molestias. Al principio va a ser asintomático. Entonces, uno puede estar 1 o 2 años sin darse cuenta y tenían diabetes, tenían una glucosa alta que no se han dado cuenta si no hacen exámenes. Eso es muy importante, o sea, la glucosa puede estar elevada y al inicio no generar síntomas. generar síntomas. Es muy importante eso. Entonces, por eso es que al principio es asintomático, ese es un problema porque alguien no va a ir a la consulta diciendo, creo que tengo mi glucosa alta. No. Entonces, ya cuando es más elevado, cuando es algo más crónico, puede dar los típicos síntomas de más sed, más ganas de ir al baño, se dan cuenta que en la madrugada tienen urgencia por ir al baño, y más hambre o normal, más antojos, por así decir que lo dicen, ¿no? Eso es al principio, ¿no? Son las características más importantes que uno puede resaltar cuando ya es una diabetes establecida, cuando ya es más complicado, las glucosas llegan ya mucho más alto de lo que pensaríamos, ¿no? Y antes de entrar ya de lleno a nuestro tema, creo que hay una pregunta que nos va a permitir poder ver mejor la relación entre la salud mental y la diabetes, ¿no? ¿Qué hay de esta famosa diabetes emotiva, de la cual hemos escuchado? Bueno, a mí cuántas veces en consulta, en psiquiatría, pues vienen pacientes, sí, con depresión y diabetes, y dice, doctor, pero yo tengo diabetes emotiva, no quiero usar la insulina porque no, es emotivo. Exacto. Es bien común, pero eso no existe. O sea, no hay diabetes emotiva. Lo que sí es importante explicarle a un paciente que ya tiene diabetes es que cuando uno ya es diabético, al momento que tiene episodios de estrés, de algún proceso de ansiedad, puede elevarse la glucosa. Entonces, si uno ha estado estable, bien controlado, ya diabético, y tiene un proceso de estrés, ansiedad, se puede tener picos de glucosa altos. Eso sí, pero no es una diabetes emocional. No, o que la depresión genere la enfermedad, ¿no? Y eso es muy interesante porque te comento que hay evidencia ya científica bastante consolidada que señala esta relación bidireccional entre la diabetes y un problema de salud mental bastante frecuente, que es la depresión. Sabemos muy bien que la depresión es la principal causa de años de vida saludables perdidos en la población, es decir, que la depresión es una de las principales enfermedades que genera costos al país. La diabetes, tengo entendido que también, ¿no? También, ¿no? Y combinar depresión con diabetes, pues es ya algo bastante complejo. Y de hecho, hasta el 30% de pacientes con diabetes tiene una depresión grave o una depresión severa. Y esto se debe a muchos factores. Y uno de ellos, y quiero que me comentes esto, por favor, Rosana, es los cambios en el estilo de vida, ¿no? Tienen que ser cambios marcados, muy importantes. Una persona puede hacer su vida como siempre lo ha hecho. ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchas veces estos cambios en el estilo de vida generan la percepción en el paciente de que tienen una enfermedad incurable, de que no tienen la misma autonomía comparándolo como era o como estaban anteriormente. Claro, eso es bien importante, ¿no? Porque, de hecho, depende exactamente de cuál era tu estilo de vida previo, pero obviamente sí va a producir muchos cambios en cuanto a nuestra rutina diaria, ¿no? Es un impacto importante para el paciente porque sí, claro, uno tiene que empezar a cuidarse en cuanto a la alimentación, evitar consumir azúcar añadida,
empezar a hacer una rutina más importante de ejercicio, mantenerse más activo. Y, por ejemplo, en personas que ya utilizan insulina, existe ese concepto de me volví dependiente de la insulina, tengo que diariamente ponerme insulina. Entonces, sí afecta al estilo de vida, sí afecta al día a día, pero hay que saber cómo manejarlo, hay que saber cómo abordarlo de la manera más cómoda posible para que el paciente lo entienda y pueda vivir tranquilo, sin interferencias, ¿no? Y eso es bastante interesante porque uno de los principales factores asociados al que un paciente deje de ir a su tratamiento endocrinológico es justamente la presencia de esta depresión, ¿no? Haciendo que sea bastante complejo. Un paciente con diabetes puede generar síntomas depresivos, así como también un paciente con depresión, mecanismos inmunitarios, inmunológicos, que bueno, no vamos a entrar en detalle ahora, también puede llevar a la aparición de la diabetes. ¿Y qué pasa cuando la diabetes no se controla adecuadamente, ¿no? Pongamos el caso del paciente que nos comentabas, que pues ya yo me curé, dejé de tomar la medicación, dejé de recibir el tratamiento. ¿Qué pasa de acá en 5, 10, 15 años? ¿Cuáles son las complicaciones de una diabetes no controlada? Es bueno, de todas maneras, que eso sepan los pacientes, explicarles desde un inicio cuáles son las posibles complicaciones que puede haber ante un mal control de la glucosa, ¿no? Entonces, en primer lugar, se afecta también la retina, se puede afectar la retina. Entonces, hay pacientes que 10, 20 años pueden llegar a ceguera, puede ser ceguera bilateral. O sea, de ambos ojos. De ambos ojos. Luego, afecta también el riñón. Entonces, ahí ya llega un momento en que el riñón deja de trabajar totalmente y por eso llegan a diálisis, ¿no? En casos extremos en los que no ha habido un buen control de glucosa. Y otras complicaciones pueden ser también a nivel vascular, el famoso pie diabético, ¿no? Entonces, ante una lesión, un momento en que no llega la circulación adecuadamente a los pies, llega a pacientes con complicaciones severas, ¿no? Que pueden llegar a amputación, que es el problema mayor. Es bastante frecuente. Bueno, ambos trabajamos en un hospital grande y vemos este tipo de pacientes, ¿no? Yo, por lo pronto, pues yo trabajo en psiquiatría y veo pacientes que pues, tienen su pie diabético, ya van a ser sometidos a una intervención quirúrgica y muchos pacientes se niegan también, ¿no? No quiero operarme, deseo que siga igual, pero hay otro grupo de pacientes que dicen algo bastante importante. Doctor, ¿por qué no me cuidé? Exacto. ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué dejé que esto avance? Y aparece una sensación, un sentimiento de culpa bastante intenso. Te lo digo porque es con lo que trabajamos y bueno, tú en tu servicio nos llaman a nosotros para evaluar ese tipo de situaciones. Para evaluar ante la noticia de una amputación, sí. Es bastante frecuente esto. ¿Y cuáles son los tratamientos de la diabetes, Rosana? ¿La insulina es lo único que hay o hay ahora más alternativas? Y una pregunta así añadida, el recibir insulina, y eso me lo dicen muchos pacientes, es porque la diabetes ya está complicada y es lo último que hay que hacer. Muchos pacientes tienen esa idea, uso insulina porque ya no hay nada más que hacer. Y a ver, primero en orden, en general, felizmente, aparte de la insulina, tenemos bastantes otros tratamientos buenos que han salido, novedosos. Obviamente en el hospital, ante alguna infección, ante algún proceso importante, de preferencia siempre se utiliza la insulina, pero en la población normal tenemos ahorita acceso a un montón de nuevos medicamentos, como son los inhibidores de SGLT2, algunos análogos de GLP-1, que van a ayudar bastante a poder sobrellevar esa enfermedad de la manera más sana posible, ¿no? Algunos actúan también ayudando a bajar de peso. Son inyectables. Exacto. Sí. Ayudando a bajar de peso y bastante, entonces el paciente se va a sentir mucho más feliz, más contento, baja de peso, mejora su glucosa. Y otros como inhibidores de GLT2 que son pastillas que se toman diario y que van a ayudar a mejorar el pronóstico cardiovascular, renal. Entonces son alternativas óptimas para el paciente para darle una mejor expectativa de vida, ¿no? O sea, ha avanzado bastante. ¿No? Es importante que los pacientes también conozcan esto. Que una vez ya se desarrolló la diabetes, como ya lo comentamos, y si el paciente cambia sus estilos de vida, cambia toda esta manera de cómo se alimentaba, hacer actividad física y demás, va a hacer o puede llegar a hacer que no se presenten estas complicaciones tardías, el pie diabético, la ceguera, o la enfermedad igual avanza y se complica.
Si es un paciente que ha tenido, sobre todo, un diagnóstico tardío, ¿no? O sea, ha sido, o sea, un diagnóstico a una edad avanzada, no 30, 40, 50 años, tiene un buen control de glucosa, va a su chequeo, se controla anualmente, que es lo recomendable por un oftalmólogo, no tiene por qué Una presentarse. vez al año tienen que ir Sí, con el oftalmólogo. sí. Entonces no tiene por qué tener una complicación a largo plazo como un daño renal importante, llegar a ceguera, ¿no? Entonces, pero siempre igual viendo otras comorbilidades, ¿no? Como la hipertensión, que casi siempre va siempre de la mano. Entonces también pueden haber complicaciones por la misma hipertensión. Entonces tiene que tener un buen control de todas maneras de todas sus enfermedades, ¿no? Y en tu práctica, Rosana, en tu práctica clínica, con los pacientes que tú ves, ¿has tenido la oportunidad de ver algunos pacientes con problemas o dificultades mayores en su salud emocional, que tengan diabetes, ¿no? Por ejemplo, el paciente, doctor, yo no quería venir a la consulta porque sabía que me iban a decir que tengo diabetes y no quiero estar acá. Súper común, súper común. Muchos por el miedo a el diagnóstico no vienen a verse. Otros por el miedo a estoy descompensado, me van a corregir, me van a aumentar, me van a poner insulina, tampoco hacen el seguimiento. Entonces, o tienen un problema de pie diabético y esperan también que pasen las semanas, entonces ese es un problema, ¿no? Muchos pacientes se asocian con depresión severa, muchos pacientes no quieren cumplir su tratamiento, se sienten como abandonados, se sienten que ya no tienen un futuro, entonces esa parte de la salud mental es muy importante para la buena adherencia al tratamiento y para mejorar de todas maneras el pronóstico del paciente, ¿no? Mejorar el pronóstico que, como tú nos señalas, entonces con un buen tratamiento, un buen seguimiento, su expectativa de vida es adecuada, ¿no? Adecuada y sobre todo la calidad de vida, ¿no? Dime, Rosana, y hablando un poco ya no solamente de la depresión, ¿no? El tratamiento endocrinológico, el tratamiento para la diabetes, ¿también puede generar algunos otros problemas emocionales, problemas mentales, o no es tan frecuente que tú hayas visto ese tipo de consecuencias en tus pacientes? No, no he visto ninguna complicación asociada a la misma el mismo medicamento. Sí, al diagnóstico de diabetes he visto desencadenar a lo largo de los años problemas depresivos, ansiosos, pero secundario a un medicamento no. Lo único que puede ser a veces cuando algunos usan insulina de más, se les baja la glucosa, hay problemas de ansiedad, ya típicos por los mismos síntomas de la hipoglicemia, ¿no? Pero Otra cosa bastante frecuente, Rosana, que sucede con los pacientes, no me dejarás mentir, es llegan a la consulta y te dicen, doctora, pero yo he seguido mi dieta, pero ves los exámenes y está alterado. Pero mi glucosa está normal, pero tú ves otro examen. ¿Qué exámenes de seguimiento se piden a estos pacientes? claro, siempre a un paciente diabético hay que evaluar no solo la glucosa, sino hay que ver otras complicaciones, ¿no? Muchas veces la glucosa va de la mano con triglicéridos altos, con colesterol alto. Se tiene que evaluar también cómo está la presión arterial del paciente, a veces cómo está el ácido úrico, que también se asocia, o sea, es todo que se puede asociar con pacientes con diabetes, y ver también cómo está la función renal, ¿no? Eso también es muy importante en pacientes diabéticos. Y esta famosa hemoglobina glicosilada, eso es, o algunos pacientes conocen, saben, ¿no? Claro. De ese examen y lo piden. Y eso es importante explicar al paciente, porque también he tenido pacientes que tienen 5 años de diabetes y le dices, ¿cuál es tu hemoglobina glicosilada? Y no saben qué es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada a nosotros nos va a servir para saber cómo ha estado la glucosa en los últimos 3 meses. Es como un historial de la glucosa, Como algo si fuera así. una estudiada, un promedio. Entonces nos va a dar una idea de, no ha sido solo cómo ha estado tu glucosa hace 2 días cuando te pudiste cuidar y venir a la consulta, sino cómo ha sido los 3 meses previos. Entonces eso va a ser muy importante explicarle al paciente qué es, explicarle cuáles son las metas que queremos alcanzar con ellos, ¿no? Y ser una manera de seguimiento. Ujú. Dime, ¿la familia en los pacientes con diabetes, la familia tiene algún rol? ¿Es algo importante que la familia también sepa acerca de estas situaciones? De todas maneras, el apoyo familiar va a ser lo más importante, ¿no? A cualquier edad. Sobre todo en pacientes ya adultos mayores que son más dependientes, la familia tiene que saber cómo se le coloca la insulina o qué pastillas pueden Eso es un reto. toman. Muchos dicen, a veces hasta tienen miedo de colocarse Claro. ellos mismos la insulina, pero no es complicado, ¿no? Es un método súper rápido de aprender y sobre todo la familia, porque ya cuando es adulto mayor y tiene complicaciones como ya disminución de la agudeza visual, va a tener problemas,
los que tienen que hacerse responsables al final son los familiares. Entonces, ¿qué medicinas va a tomar? ¿A qué horas son? ¿Cómo se pone la insulina? No colocarse más insulina o no equivocarse de insulina tampoco. Cuáles son las metas, cuáles son los síntomas de glucosa baja para prevenir. Entonces, la familia va a ser un apoyo muy importante. Es importante entonces que siempre el paciente vaya acompañado del familiar, Sí. porque son demasiadas variables que pueden haber. Me has hablado ahora de distintos tipos de insulina, y eso es cierto, ¿no? No vaya a ser que el paciente se confunda de insulina. ¿Te ha pasado que has visto pacientes que que se han confundido y han usado más dosis del usual? Bien común. Uno, ponerse más dosis del usual. Otro, ponerse la insulina rápida, que es la crisalina, en vez de la insulina NPH o la alergina, que son de acción más prolongada. Y ahí es el problema que viene la hipoglicemia. Uh-huh. Se les baja la glucosa, si es un adulto mayor que está solo, ahí hay más complicaciones. Entonces siempre es bueno que los familiares apoyen y saber los signos de alarma, ¿no? Quiero retomar este concepto de que es una enfermedad crónica. Muchos pacientes pueden pensar, como es algo crónico, las consecuencias se van a ver de acá a varios años. Y hoy día puedo comerme mi pastel, hoy día puedo comerme mi torta. Bueno, un día no hace tanto daño porque los efectos vienen a años, como tú me señalas, ¿no? Hay algunas complicaciones agudas de la diabetes, ¿no? Que se generen ya en ese momento por descompensación absoluta de la diabetes. Cuando, por ejemplo, una glucosa ya llega a valores más de 300, no en todos los casos, pero más de 300. No en todos los casos tiene complicaciones, pero puede llegar a más de 300. Hay algunos que hacen cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, que ya son las complicaciones agudas, emergencias por la glucosa, ¿no? ¿Qué tendría que ver un familiar, algún síntoma, que el paciente está confundido, mareado? ¿Qué sucede ahí? Depende de la edad, hay algunos que pueden presentar trastorno del sensorio, náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal sobre todo. Y muchas veces se asocia también estas descompensaciones agudas a un proceso infeccioso. Entonces, que puede exacerbar el cuadro, ¿no? Una infección urinaria, un cuadro de diarrea, un cuadro de una neumonía. Ya ahí se juntan los dos cuadros y va a enmascarar, ¿no? Por eso es muy importante que los familiares sepan que sí puede haber complicaciones también agudas, como lo conocemos en medicina, ¿no? Que pueden llegar a ser fatales esas complicaciones. Puede llegar en casos extremos a ser mortal, claro. Sobre todo si no hay un manejo oportuno, no hay un manejo adecuado, ¿no? Gracias, Rosana. Gracias por participar en este pequeño espacio de educación hacia nuestros pacientes. No sé si quisieras darnos algunas recomendaciones finales para los pacientes o para los familiares de pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes. Y lo que yo recomiendo de todas maneras siempre es tener un diagnóstico oportuno, ir a tiempo cuando uno tiene una molestia, hacerse sus chequeos, y cuando ya hay un diagnóstico de una diabetes, siempre confiar en el endocrinólogo, acudir siempre a sus controles periódicos, no dejar las pastillas, siempre controlarse la glucosa y tener una relación cercana, ¿no? Para poder cubrir todas las dudas y no dejar. Muchos pacientes que me dicen, por vergüenza no pregunté. No, o sea, la relación ahí con el médico va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante que los pacientes, es algo que yo siempre señalo, vayan a las consultas ya con una lista de preguntas, de dudas que puedan tener, y por favor siempre que comenten acerca de la aparición de estas dificultades en su salud emocional, depresión, tristeza, decaimiento. Doctora, me siento muy triste desde que me diagnosticaron la diabetes. Doctora, me siento muy preocupada, me siento muy ansiosa, siento que no lo voy a poder afrontar yo sola. Con total confianza pueden hablar con su endocrinólogo, ¿no? Para solicitar la evaluación del especialista por salud mental. Y muchas veces un problema de depresión es la principal causa de no adherencia al tratamiento también. Entonces, poder comunicarle eso al endocrinólogo y que ellos decían oportunamente derivarlo al especialista de psiquiatría, ¿no? Que vamos a trabajar al final de la mano, ¿no? En esos casos. Gracias, Rosana, por participar en este podcast, y gracias, amigas, amigos, por habernos sintonizado. Espero que esta información les haya sido de bastante utilidad. Sé que muchas veces cuando recién nos diagnostican de esta enfermedad puede haber muchos temores, puede haber muchas dudas, pero estoy seguro que con la información que nos ha podido brindar la doctora Podestá,
muchas de estas dudas han sido aclaradas. Y si hubiera más, no se olviden dejarnos acá escrito en los comentarios algunas otras preguntas y también consulten con su endocrinólogo. También no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en TikTok, Instagram, Facebook y acá en YouTube. Y con ustedes será hasta la siguiente semana.